Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todas las personas que estaban rodeando la cruz y aquel escenario en que el Señor Jesucristo fue crucificado, cuando escucharon aquellas palabras, no entendieron el significado real. Así que dijeron: vamos a ver si viene Elías a librarle. Las tinieblas rodearon la cruz y la gente decía: por el pecado de este hombre es que han venido todas estas tinieblas. Pero mucha gente también decían: este es el Hijo de Dios, el cual estamos crucificando. Y hubo muchos testimonios allí de que realmente Cristo es y era el Hijo de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La gente decía: si su propio Padre lo ha abandonado, es porque realmente este es un hombre pecador. Los discípulos lo abandonaron también. Nadie creyó en él en estas circunstancias, a excepción de algunas personas. Por ejemplo, como el ladrón allí en la cruz. Fue para nuestro Señor Jesucristo una alegría impresionante cuando Él vio que su sacrificio que estaba haciendo en favor del hombre no era en vano y que estaba recibiendo no solo la aprobación de aquel hombre que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando tu reino esté, sino también muy pronto iba a recibir la aprobación de su Padre. Cuando Dios creó al hombre y a su mujer, les entregó el huerto del Edén para que lo administraran. Millones de animales, millones de árboles frutales, jardines inmensos, fuentes de agua y todo un planeta infinitamente hermoso. Así que el hombre y la mujer allí en el huerto del Edén estaban advertidos de todo lo que estaba pasando. Pero ellos decidieron obedecer la voz de la serpiente. De hecho, la serpiente no hizo nada por ellos en ningún momento. No le daba comida ni tampoco los cuidaba. El demonio estaba tratando de engañarlos para robarles su libertad, y eso fue precisamente lo que hizo. Eva escuchó la voz de la serpiente en vez de la voz de Dios, y allí utilizaron su libre albedrío, decidieron obedecer al demonio antes que a Dios. Ahora bien, ¿Dios sabía que iban a pecar? Claro que sí, Dios sabía que iban a pecar, Él lo sabe todo, pero para eso creó el plan de salvación, hizo provisión para que el hombre no se perdiera eternamente. Dios no estaba allí en su trono esperando que el hombre pecara. Ellos recibían instrucciones y recibieron instrucciones de los ángeles diariamente de cómo funcionaba el huerto, de cómo eran los animales, de cómo era la naturaleza y de cómo era todo. Y esto no fue al azar. Dios creó el plan de salvación para Él asumir la responsabilidad del pecado del hombre. Así que vino como hijo, como Jesucristo, para salvar al hombre. Al venir como hijo, pasó por un sufrimiento inmenso para lograr rescatar al hombre. Veremos cómo Dios sufrió al entregar a su hijo para morir en rescate por la humanidad. ¿Qué tanto sufrió Cristo por nosotros? ¿Y cómo podemos nosotros aprender del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo? La lección de esta semana se titula Cristo en el crisol. Ya nosotros hemos pasado por nuestros crisoles. Ahora, ¿cómo Cristo afrontó el crisol para poder salvarnos a nosotros? El crisol, estar en armonía con los diferentes tipos de personas que viven alrededor de nosotros, estar en armonía con la vida, tomar decisiones atinadas al escuchar la voz del Espíritu Santo. Cómo Cristo vivió en estrecheces para que nosotros podamos vivir en abundancia. Pero antes de continuar con más detalles, te invitamos para que te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho y comparta este video con tu familia y tus mejores amigos, para que ellos también sepan que Cristo vivió en estrecheces para que nosotros tengamos vida en abundancia. Es una verdadera paradoja que el Rey del Universo viniese aquí a esta tierra a nacer en un pesebre rodeado de animales y un lugar que no era nada agradable para un niño que acababa de nacer. No era un hospital, en una clínica, tampoco era un palacio donde nacían las descendencias reales de los emperadores, ni cuidado por muchos guardaespaldas y por niñeras. Nació en un pesebre, allí donde había un ambiente de pobreza, pero todo el universo
estaba allí observando aquella escena donde nació nuestro Señor Jesucristo. Tuvo que lidiar con el pecado. Él, que era sin pecado, tuvo que ver a la gente pecar, a la gente sufrir por las consecuencias de la desobediencia. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron sin pecado, porque Dios los creó sin pecado. Ellos decidieron pecar de motus propios después. También Cristo era sin pecado. No era indiferente al dolor humano, pero tuvo que sufrir amargamente. Y podemos preguntar nosotros, ¿sufrimos nosotros dolor al ver el pecado? Al ver la gente que sufre a nuestro alrededor. Eso que está en nuestra mente, ¿de dónde viene y por qué nosotros sentimos repulsa, odio hacia el pecado? Pensemos en esto. Sin duda alguna que la vida de nuestro Señor Jesucristo, desde su niñez hasta la adultez, fue una verdadera odisea. Porque en su niñez sufrió intentos de asesinato. El malvado rey Herodes, al verse engañado por los magos, mandó a matar a todos los niños en la ciudad donde nació nuestro Señor Jesucristo, por temor a que el Mesías creciera y lo destronara. Cuando nuestro Señor Jesucristo tuvo la oportunidad de dirigirse en el pueblo de Capernaum a aquellas personas en la sinagoga, en el tiempo del profeta Elías, el Señor lo envió donde la viuda de Sarepta. Había muchas viudas, había una hambruna en general, pero lo envió allí específicamente donde aquella mujer. Y esa mujer no era israelita, era pagana. También en el tiempo del profeta Eliseo, habían muchos enfermos de la lepra. Sin embargo, Eliseo curó solo a uno, que fue a Naamán, el general del ejército asirio. Y una de las acusaciones mayores que tuvo que enfrentar el Señor Jesús y que laceraron su corazón profundamente fue cuando ellos dijeron que Él echaba a los demonios en nombre de Beelzebub o de Satanás. Sabemos que por donde pasaba el médico de médicos, nuestro Señor Jesucristo, no dejaba enfermos porque todos eran sanados por su poder milagroso. Así que el Señor Jesucristo les dijo a ellos, a los fariseos, que un reino dividido no podía permanecer. Así que si el demonio echaba a los demonios en nombre de él mismo, su reino iba a ser destruido. No obstante, ellos continuaron sus ataques contra el Señor Jesús. Pensemos nosotros por un momento cómo nos hemos sentido cuando hemos sido rechazados en la ciudad donde vivimos, en la escuela o en cualquier otro lugar. La sensación de rechazo nos provoca una sensación de tristeza y de una moral muy baja, porque son parte de nuestros hermanos que pueden provocar el rechazo o nuestras propias gentes, como el Señor Jesús. Fue su propio pueblo que lo rechazó. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Lo rechazaron de manera constante. Y por eso él mismo se expresa con esta gran tristeza al decir: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Es una expresión de dolor. Nadie es profeta en su tierra, dijo el Señor Jesús. Fue rechazado de manera categórica desde su niñez hasta la adultez. Cuando niño tuvo que salir huyendo a su familia para Egipto por la persecución, y cuando adulto también fue perseguido de manera constante hasta el último día de su muerte. No solamente por los humanos, sino también por Satanás y sus demonios. Cristo fue sometido a esa barbarie para salvarnos. Y Él, como Dios que vino a salvarnos, ¿cómo se sintió? Pensemos por un momento que el ser rechazado de esta manera puede provocar muchas reacciones humanas. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo en ningún momento tomó venganza, ni mucho menos rechazó su misión, la cual le fue dada por el Padre para salvar a la raza humana. Todos hemos sentido el agujón del rechazo,
y tal vez nuestro dolor era similar al de Cristo, en el sentido de que era desinteresado. Nos dolía no porque nos rechazan a nosotros, sino por lo que significaría ese rechazo para la persona que nos rechazó, quizá alguien que nos importa y que se niega a aceptar la salvación en Cristo. De este acoso vil e inhumano al que fue sometido nuestro Señor Jesucristo, de parte de su propio pueblo, que nunca lo aceptó, ni mucho menos creyó en su misión como el Hijo de Dios. Pero el Señor estaba preparando el camino para que su misión diera frutos, y así fue realmente. Hubo una cosecha inmensa de millones de personas que creyeron en la palabra de Dios y fueron salvos gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero un acoso mayor esperaba a nuestro Señor y acechaba. Un día antes de ser hecho prisionero, dice que el Señor Jesucristo expresó su propio pesar por el cual estaba pasando. Estas palabras a sus discípulos camino al Getsemaní, cuando les dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Es una expresión agónica de un ser humano que está pasando por una situación estresante y de desesperación espiritual. Y sus discípulos que iban con él, todos allí cuando llegaron al monte de Getsemaní, tuvieron que sostenerlo porque se estaba cayendo. Y un temblor enorme comenzó a pasar por su cuerpo. Y él les dijo: esperen aquí, que yo voy a orar más adelante, donde él acostumbraba a orar. Jacobo, Pedro y Juan lo acompañaron, que eran sus discípulos de más confianza. Se dirigió allí el Señor Jesús, donde él acostumbraba a orar, y les dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo, que habían estado en la transfiguración, aquella noche en que se le apareció Elías y Moisés al Señor Jesús para confortarlo en su misión. Ellos que habían presenciado la voz del cielo cuando allí fue bautizado, esa voz maravillosa que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Fueron testigos ellos, Jacobo, Pedro y Juan, de aquellos momentos culminantes en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo se quedó allí postrado orando, en aquel momento tan terrible en que todo el peso de la humanidad, la culpa pesaba sobre él, gruesas gotas de sangre empezaron a caer por su frente. Y es comprobado científicamente que las personas que pasan por una agonía tan grande como pasó el Señor Jesucristo pueden sudar gotas de sangre. Y efectivamente, el Maestro sufrió por nosotros, por nuestros pecados, porque toda la ira de Dios cayó sobre él. En lugar nuestro, él se ofreció para morir por nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní pasó por una agonía tan grande que solamente podemos nosotros imaginarla, pero sin ni siquiera llegar a acercarnos a lo que pasó allí realmente. Nuestro Señor Jesucristo pasaba por aquella agonía y en el momento en que más necesitaba empatía humana, no la tuvo. Cuando regresó donde estaban los discípulos, estaban dormidos. Pedro estaba dormido. Juan, que se recostaba sobre el pecho de su maestro, estaba dormido. Debió de haberse mantenido velando por el amor que le tenía a su maestro. Y el Señor les dijo: ¿no han podido velar conmigo? En vez de regañarlo, les dijo: velad y orad, porque en verdad les digo que la carne es débil, mas el espíritu está presto. Y pensemos nosotros que estos momentos por los cuales pasó nuestro Señor Jesucristo fue a nuestro favor para poder salvar el universo. Temía el Señor Jesús que Él fuese rechazado por el Padre y que la raza humana se perdiera eternamente. En aquel momento en que el Señor Jesucristo estaba luchando contra todas las huestes demoníacas que estaban allí, Dios le dio garantía de que su misión iba a tener éxito y de que podría rescatar a la raza humana. Un ángel poderoso, el que ocupa el lugar de Satanás, fue enviado para confortarlo, y los discípulos fueron testigos de aquella aparición. Y le aseguró que su Padre aceptaba su sacrificio y que
millones de personas serían salvas por su amor al ser humano y por su sacrificio por la raza caída. El Señor Jesús regresó de nuevo donde estaban los discípulos y los encontró durmiendo y volvió a decirles que velaran para que no cayeran en tentación. El mismo mensaje es para nosotros. Aunque el Señor Jesucristo no está pasando por esa terrible agonía para salvarnos, está ahora mismo en la expectativa de venir a recoger a su pueblo, de venir a buscar a aquellos que creen en Él, de venir a buscar a todos aquellos que están estresados y cargados y que necesitan descansar en los tiernos brazos de nuestro Señor Jesucristo. La promesa es esta: todo el que cree será salvo. En aquel momento de agonía, el cielo y el universo se paralizaron y el triunfo fue asegurado para salvarte a ti y a mí. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado allí en medio de dos ladrones, uno a la izquierda y otro a la derecha, indicando que Él era el criminal mayor. La cruz era el elemento de castigo, de disuasión, para impedir que los enemigos se sublevaran en contra del imperio. Era una muerte atroz porque se crucificaba a la persona y las carnes se le desgarraban y duraban allí varios días vivos las personas. Era un oprobio. Eran los criminales más viles que eran crucificados y los enemigos del imperio. Y ser crucificado en una cruz significaba ser desechado por todo el mundo, rechazado por la humanidad. Y eso fue lo que le pasó a Cristo. Pero ese símbolo de odio y de tortura que es la cruz se convirtió en la más grande bendición que jamás haya recibido el ser humano. Dios fue crucificado allí por ti y por mí, en la cruz del Calvario. El símbolo de terror, la cruz que representaba la muerte, representa ahora la vida, representa ahora la esperanza. Cerca de la hora novena, Jesús exclamó diciendo en alta voz: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Temió nuestro Señor que se rompiera ese lazo, ese vínculo que había entre el cielo y Dios. Pero su Padre le aseguró que no se había roto ese vínculo, que Cristo había creado un puente entre la humanidad y el cielo, y que ahora todos aquellos que aceptaran ese sacrificio por el cual Él estaba pasando, iban a ser salvos. En el crisol con Cristo. Él padeció primero. Él sufrió por nuestros pecados. Él sufrió para salvarnos. En el crisol, donde se ponen aquellos elementos químicos en el laboratorio y después sale un nuevo elemento, así también nosotros hemos sido puestos en este mundo para seguir a Cristo. Y si confiamos en Él, aceptamos su voluntad, Él nos llevará a puerto seguro. Nuestro carácter será transformado a su semejanza. Y como el metal o como los elementos químicos que son transformados en el crisol, así también nosotros seremos transformados en una nueva vida. En el crisol con Cristo. Sabemos que si padecemos, Él padeció primero. Él padeció acoso de parte de su propio pueblo, que no lo aceptó como el Salvador de ellos y de la humanidad. Fue acosado en todo momento, desde niño y hasta el último momento de su vida. El enemigo de las almas quería abortar el plan de salvación, pero Dios no lo permitió. Padeció estrecheces por nosotros. Nació en un pesebre, allí donde estaban los animales, pero todo el universo fue testigo de que la gloria de Dios se posó allí en los cerros de Belén para recibir al Rey del universo que nacía para salvar a la humanidad. En los crisoles con Cristo, aunque padezcamos y aunque el tiempo parezca difícil, Dios está con nosotros. Él lleva nuestro barco y Él nos llevará a puerto seguro. Quiero que quede entre nosotros este hermoso pensamiento del profeta Isaías: despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos.
Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cristo llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Él llevó toda la carga del pecado sobre Él. Ningún hombre había padecido tanto como Él. Él es el Dios sufriente, el Dios paciente, el Dios amoroso, que vino a sufrir por ti y por mí a esta humanidad, para salvarnos del pecado. Pero si este video es importante para ti, compártelo con tu familia y tus mejores amigos. Y si no te has inscrito a nuestro canal, puedes hacerlo ahora, para que ellos también sepan que el Dios sufriente, el Dios amoroso es Cristo, que murió allí en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. Y todo aquel que en Él crea será salvo.